No me va a defraudar, padre, por favor, que digo esto. Vamos al próximo informe. Paro en la educación pública, día 4. Sí, 4. Aquí vemos el informe. Educación en crisis. Una historia de protesta. Continúa el conflicto con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Nos acercamos a la primera semana de paro, es decir, 5 días consecutivos sin que los chicos puedan ir a clases. Un verdadero déjà vu que se genera siempre en este periodo y se repite constantemente. Pasan los años y parece que ninguna de las partes aprende a solucionar el problema sin perjudicar a los alumnos. Es el 4º día consecutivo sin clases en la provincia de Buenos Aires. Los 6 sindicatos de la provincia de Buenos Aires, con el mandato de los docentes, damos continuidad a las medidas de fuerza. Desde el gobierno de la gobernadora Vidal, lo que estamos haciendo es ser perseverante con el diálogo. Ellos mantienen el paro, nosotros mantenemos el diálogo. Plantearle a los docentes 18, cuando no hay estimación privada, que hable de menos de 20, 23, 24, 25 puntos de inflación. Hay que trabajar, no marchar para resolver los problemas. Esto creo que deja claramente demostrado y al desnudo la intencionalidad política de este paro, que carece de todo fundamento. No tenemos una propuesta que esté cercana a lo que venimos planteando los docentes. La educación en la Argentina la vienen minando y limando hace muchos años ya. Es la primera vez que se hace un paro en ese colegio. Estamos muy contentas de la fuerza que nos trae la unión de los docentes. No solamente luchamos por conseguir un básico de 1000 australes, sino que también luchamos y exigimos mayor presupuesto para una mejor educación. Que sepan que de acá no nos vamos, no nos movemos hasta que esto no sea una realidad. No somos los náufragos de la escuela pública refugiados en una carpa. Nosotros lo que buscamos es que los chicos estén en las aulas, más allá de los reclamos, nosotros siempre somos un gobierno comprensivo, que entendemos, pero ese es un contexto y un momento muy particular. No digo que sean la panacea, pero para trabajadores que gozan de estabilidad, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? 23 años haciendo monólogos y pidiéndole que le aumenten los sueldos a los maestros. Si no fuera por los maestros, seríamos mucho más burros de lo que somos, por favor. Brillante, Tato, por favor, sí. Bueno, hay un último momento. Mañana, 3 de la tarde, es la reunión. La reunión la convoca el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Van a estar Finocchiaro, el ministro de Educación, Villegas de Trabajo y Lacunza de Economía. Antes de ir a la reunión con los gremios docentes, mañana 3 de la tarde, se reunieron hoy con la gobernadora Vidal. Vidal, ¿qué les dijo? Lleven una propuesta superadora de las últimas 2 rechazadas, la del techo del 18% y la de ajuste por inflación. ¿Qué dice el gobierno provincial? Si los maestros piden algo que ellos estén dispuestos a negociar, el dinero es finito, dijo Vidal. Entonces lo sacarían de partidas presupuestarias de obra pública. No se olviden que cada punto de salario que aumentan son 1.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que no van a negociar mañana en esa mesa? Lo que el gobierno dice, esto no se discute. Lo que dijeron es que no van a negociar el descuento de los días de huelga, que lo van a ratificar aún si sigue el paro, que también a las escuelas privadas que cierran sus puertas, las escuelas privadas que tienen subsidio estatal, le van a retirar ese aporte estatal que tienen las escuelas privadas que paren. Y lo que sí estarían dispuestos a hablar, que hasta ahora no habían querido, es la pérdida de poder adquisitivo de salario de 2016. Con esos elementos se van a sentar mañana a negociar. Guillermo Jaime Echeverri es ex rector de la UBA. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Santiago? por venir al programa. Gracias por invitarme. Guillermo, lo escucho. Estamos hablando de educación, estamos hablando del presente y particularmente del futuro de la República Argentina en manos de nadie, nuevamente. Bueno, es un problema crónico, pero me parece que esta vez ha tenido la virtud de generar un debate más amplio. En ese sentido creo que, bueno, ustedes han contribuido mucho a plantear este como tema central, que lo es, digamos, si la Argentina no empieza a pensar que la educación depende mucho de los problemas que se discutieron antes aquí, no va a haber solución. Y eso es lo que sucede. Los maestros ganan poco porque a nadie le interesa mucho lo que hacen, más allá de lo que decimos en nuestro discurso. Hay una falta de relevancia social de la educación muy importante y me parece que hay que volver a recrear eso, entender que la educación es central y eso exige sacrificios, exige prioridades de todos lados. Y me parece que hay que hacer los cambios necesarios. La carrera docente, por ejemplo, es un tema que
Todos hablan de los problemas que se generan, pero nadie encara una reforma. ¿Y por qué no se profunda. hace? Porque hay muchos intereses en contra, porque genera un costo político muy alto y porque en el fondo nadie quiere pagar ese costo político por un tema que a nadie parece preocuparle mucho. Yo he comentado aquí en una oportunidad lo que para mí constituye el núcleo de este problema y es la percepción que tenemos cada uno de nosotros que de esta crisis nos hemos escapado individualmente. Es decir, los padres argentinos piensan que la educación está mal, que está en crisis, pero esos mismos padres están satisfechos con la educación de sus hijos y no harían ningún esfuerzo para cambiarlos de escuela, para mejorar la calidad de la educación. Hay un conformismo, porque todos pensamos que el tema no nos afecta, que por un milagro nos hemos salvado. Yo en alguna oportunidad hablé del país de los huérfanos, porque en un país en el que solamente el 50% de los chicos que inician el primario terminan la escuela media, y que esos que terminan, la mitad de esos, como se ha dicho acá reiteradas veces, la mitad de ellos no entienden lo que leen, bueno, hijos de quiénes son, porque nadie parece reconocerlos como hijos propios. Argentina es el país con tasa de orfandad más alta, y eso no es así, obviamente. ¿Y en qué momento comenzó esta decadencia que estamos viviendo hoy? No lo sé, es difícil determinar eso. Yo creo que hay que mirar para adelante. ¿Cómo salimos de esto? Me parece que es importante. Pero parece que es algo que tiene varias décadas, ¿no? Sí, claro, esto es un problema general. La crisis de la educación es una crisis de la cultura occidental, está en todos los países, de eso se debate en todas partes, cuestión de mirar el debate de Italia, de Francia, los mismos Estados Unidos tienen graves problemas educativos. Pero en Argentina, claro, tiene connotaciones particulares. Me parece a mí que tenemos que hacer un esfuerzo por volver a lo básico, por enseñarle a los chicos a leer y escribir, cosa que no se hace con el entusiasmo con el que se hacía, enseñarles a que entiendan lo que leen. Su chico que se acerca a la computadora y hace así con la pantalla, como lo voy a hacer el otro día, no está dotado de una inteligencia especial. Es un chico que se incorpora con otra estimulación, al contexto en el que vive. La diferencia es que nosotros como adultos lo que queremos es entender cómo funciona. Los chicos no quieren entender cómo funciona, quieren usarlo. Y toda esta gente que uno ve por las calles usando sus teléfonos celulares no son intelectuales profundos, hay de todo, lo usan para lo que lo quieren usar. El problema de la educación es el sentido. La educación da sentido a esa información que hoy nos ocupa por todas partes, de modo que me parece que hay que volver a hacer un esfuerzo. El otro día hablaban acá de la alegría, bueno, claro, el entender algo da una gran alegría, el poder ver las capacidades intelectuales con las que uno cuenta, la capacidad de comprender el mundo que lo rodea, un problema, de resolver algo, es un motivo de satisfacción importante. Hemos perdido la confianza en el poder que tiene el conocimiento de interesar a los chicos. Increíble, ¿no? Que estamos discutiendo cuestiones básicas que hacen al futuro de un país y a la educación. Te cuento dos charlas que tenía hoy off the record, fuera de micrófono. Una con los docentes, con los gremios, y una con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que veas la intransigencia de los dos lados que hay. La gente del gremio me decía, la idea es repetir lo de Scioli en el 2014. Vamos hacia eso. Ojalá 21 que no. días, sí. Sí, en total eran 21 o 22 días. Levantamos el paro solo si hay compensación por el año pasado. Por más que nos den 25, 28, 29 si la inflación es esa, tenemos que recuperar lo que ellos dicen, 10 puntos se perdieron de inflación el año pasado. Del otro lado, ¿qué te dice la gente de Vidal? También en Off the Record te dicen, Baradel se siente Perón, el kirchnerismo le dijo que tiene que jugar... ¿Cómo Baradel se siente? Baradel se siente Perón, como que está en un momento de cuadro político. El kirchnerismo le prometió que va a ser el candidato de la CTA, ni siquiera de la CETERA, de la CTA, o sea que está en una lucha política. ¿Y los chicos? ¿Y los chicos? Y tiene una interna fenomenal con las bases hacia adentro, que lo venimos charlando de SUTEBA. Vos imaginate, si el gobierno de la provincia te dice esto de Baradel y los gremios te dicen, yo no aflojo a menos que me des el 10% del año pasado, la situación es muy difícil. Guillermo, ¿quién representa a los chicos en todo esta negociación? Nadie, ni siquiera los padres, porque en realidad uno no ve manifestaciones por la calle de los padres que piden que les enseñen a los chicos y que les enseñen con calidad. Nadie. Y eso se va a ver claramente cuando se proponga, que creo que se propondrá, recuperar los días perdidos. Van a ver que enseguida van a surgir resistencias de todos lados, de los chicos, de los docentes, de los padres, porque en realidad el valor argentino predominante es
turismo, la diversión. Se firmó un decreto ya para eso. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, Finocchiaro, firmó un decreto para recuperar los días perdidos en las vacaciones de julio de invierno. Él dijo que es una formalidad. no, él dijo que eso no se negocia tampoco y que como cree el gobierno de la provincia de Buenos Aires, según los datos que maneja, que el acatamiento no fue tan alto, ellos dicen que el acatamiento fue menor, el 45%, las escuelas que van a tener que recuperar no son tantas, de modo que no va a ser tan conflictivo. Eso cree el gobierno bonaerense. En oportunidades anteriores se armó un escándalo, como bien plantea el caballero, porque los padres dijeron no me van a desordenar las vacaciones. Querían recuperar los sábados, nosotros no mandamos a los chicos a clases y los entes turísticos, porque la Argentina tiene predominio el turismo en la educación. Ahora estamos hablando que mañana tampoco arrancan las clases y me parece algo tan mañana injusto. hay clases, perdón, en la provincia, ¿eh? Mañana se van a sentar con los chicos en las aulas. Eso es lo que espera el gobierno provincial. Hay que ver qué pasa mañana en la provincia. Yo pensaba, ¿no? Que padre, que es tan injusto esto. Y los días de clase que se pierden, que a vos te parece por ahí muy poco, pero a la larga es mucho y no te lo devuelve nadie. Lo que pasa es que la educación es un tema que no tiene una rentabilidad inmediata. Y hace falta ser muy generoso para pensar en la educación. Hace falta pensar a largo plazo y pensar con una gran gratuidad, sin esperar nada a cambio. Entonces, los gobiernos es muy difícil que piensen en educación porque esto no repercute directamente como el tema del clientelismo que hablaba recién. Entonces, invertir en educación es como tirar, en un sentido, una semilla que no va a crecer inmediatamente. Entonces, hace falta, como nosotros en la fe hablamos de un término que es la conversión, es decir, un cambio interior de mirada y de perspectiva para entender la importancia de algo que no rinde fruto inmediatamente. Sí, Gustavo. No, yo estoy de acuerdo con lo que decía Echeverri, pero me parece que hay que ampliarlo. Digo, la mirada no es solo la familia. Me da la sensación que lo que requiere la educación es esfuerzo. Esfuerzo de los docentes para enseñar, esfuerzo de los chicos y esfuerzo de los padres para acompañar. Y no hay esfuerzo de ningún sector. Y entonces, cuando se pierde el valor básico, que es el valor de, bueno, para conseguir algo yo me tengo que esforzar, la cadena se corta, irremediablemente se corta. Y fíjate que en toda esta discusión que estamos hablando, que es lo que planteamos siempre, lo único que discutimos es si vamos a recuperar 2, 3, 4 o 5 puntos del salario, que yo no digo que no haya que recuperarlo, pero en ningún momento estamos discutiendo qué esfuerzo vamos a hacer para elevar la calidad educativa. En ningún momento estamos discutiendo eso. Sí, Mario. Sí, cuando empezó la decadencia de la educación argentina, es la pregunta de la novela de Vargas Llosa. Cuando empezó a joderse el Perú, Zabalita. Bueno, yo creo que alrededor de los principios de los 70, por la hipertrofia ideológica, donde todo el mundo tenía que militar casi militarmente, perdonen el tropiezo verbal, e ir al psicoanalista. Entonces dejaron de ser maestros para ser trabajadores de la educación. Y los médicos dejaron de volcarse a la salud de los demás ardientemente para ser trabajadores de la salud. La jactancia proletaria, en la medida en que el proletariado ya empezaba a desaparecer en el mundo, liquidó la vocación. Lo que decía Jaime Echeverri, lo que decía el padre, no es para dar frutos maravillosos, ni para forrarse, ni para ser riquísimo. Se volvieron trabajadores y no maestros. Se politizaron definitivamente y se niegan, son herméticos en este sentido, incluso a examinar el nivel de capacidad para enseñar a los niños que están fuera de clase. No, a mí me impresiona cómo por ahí les cuesta pensar que ¿no? Lo que decía Magda, el tema de la politización, ¿no? Y de cómo hasta como un dejo así de desprecio por el tema de la política. Cuando yo calculo que debería ser todo al revés, porque, a ver, estamos viendo una democracia que se compone de partidos políticos. Los partidos políticos se componen de ciudadanos, de seres humanos, de gente que más allá de la denostación que haya hacia la política, y hay miles Pero antes del partido político viene el chico.
antes del partido político, viene el chico, eso es lo que estaba tratando de decir. Y estos chicos, antes de la militancia viene la vocación. Estos chicos antes de la militancia viene la vocación. Porque vos, Julita, anticonstitucional. una cosa no es incompatible con la otra. Para tratar de reivindicar tus propios derechos, Sánchez, sino absolutamente, para que... pero una cosa no puede excluir la otra, y eso es lo que pasó. ¿Sabés qué pasó? A ver, un minuto, porque abandonaron la vocación por la militancia. La militancia y la vocación docente no son excluyentes. Ahora, el problema es que se abandonó la vocación docente y se convirtió en la militancia. Yo te voy a decir, Mario recién preguntaba, ¿cuándo empezó la decadencia? Vos sabés que yo probablemente por edad puedo identificar cuándo empezó la decadencia. Las practicantes de mis grados, cuando yo era alumno, sabían menos que nosotros. Mis maestras eran extraordinarias, maestras normales nacionales. Claro. Extraordinarias. Algunas militaban, otras no militaban. Claro. En la casa de mi mamá, tres hermanas mujeres, 2 docentes. Mi tía, mi madrina, docente. Mi otra tía negrita, docente. Es decir, era vocación, era de buena gente querer saber mucho y enseñar más. ¿Sabés qué pasó, Santiago? Empezaron así. No importa cuánto sepan porque las chicas tienen que entrar. Entonces se convirtió, en vez de en una vocación, en una salida laboral. Después de la salida laboral no importa, porque como las chicas no saben mucho, los alumnos tampoco pueden saber mucho. Entonces, ¿sabés qué? Que las chicas pasen en los cursos de formación y que los alumnos pasen en los cursos de grado. Terminamos todos sin saber nada. A ver, sí, por favor. Guillermo. Sí, bueno, creo que es así. La Argentina tiene 1.400 institutos de formación docente. Los países desarrollados tienen 20 o 30, 40. Es decir, ¿cómo se puede controlar la calidad de esa formación? Eso es central. No hay sistema educativo de calidad sin docente de calidad. Eso hay que admitirlo, porque si no nos estamos equivocando. Y eso tiene que ser una actividad profesional que tenga obviamente sus derechos y que sea exigente para la formación y al mismo tiempo bien retribuida. Que tenga una retribución económica acorde con esa importancia que hoy no tiene. Porque hoy decimos que el maestro y la maestra son el segundo padre o la segunda madre de los chicos, pero nos resistimos a que nuestros hijos sean los segundos padres o las segundas madres de los demás. No es una actividad profesional socialmente valorada. Hasta que eso no cambie, no vamos a tener. ¿Y cuál es el punto de partida hacia una nueva educación pública? Volver a tener una educación pública. ¿Se ríe porque no hay posibilidad alguna? ¿O? No, ¿cómo no hay posibilidad? Tener una educación pública, que la estamos perdiendo aceleradamente. La educación pública argentina es lo que nos constituyó de alguna manera como sociedad. Nos poníamos el guardapolvito blanco y no sabíamos si era el hijo que estaba debajo, era el hijo del abogado, el hijo del carnicero, del almacenero, del médico. Eso se ha perdido. Hoy educamos en guetos, los pobres con los pobres, los ricos con los ricos. Y eso es un grave error. Y me parece que tenemos que hacer todos un esfuerzo para que eso, volver a conquistar con lo público el espacio de la escuela. Eso es fundamental. No solo para la educación, sino también para la sociedad argentina. Me parece que si eso se pierde, tenemos un grave problema. Pero quería retomar lo que había dicho Gravia, que me parece central. El tema del esfuerzo es esencial. Cualquiera de ustedes, cualquiera de los que nos ven que aprendió algo, sabe que le costó un esfuerzo. Por supuesto, interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero hay que hacer un trabajo personal con uno mismo. Ese esfuerzo tiene a veces una recompensa inmediata, a veces es más tardía, pero es un esfuerzo. Me parece que eso es lo que se está perdiendo, esa idea. Esta idea de que la escuela es aburrida, El nene va a la escuela, el nene se aburre en la escuela. Y bueno, ¿y por qué el nene se tiene que divertir en la escuela? El nene va a hacer un trabajo. Pero es una escuela que también no se ha ayornado en muchos temas, ¿no? Sí, por supuesto, claro que tiene que ayornarse. Pero el ayornarse no significa eliminar la tarea que uno hace con uno mismo para aprender. Claro, por otra parte que tampoco hay un premio social por supuesto, al que más sabe y al que más ha estudiado y al que más se ha esforzado, sino que a veces precisamente, entonces los más chicos, los más jóvenes tampoco ven como un norte que valga esa es la tarea de ejemplo. Toda la vida, nosotros éramos chicos también y lo que decía la maestra era palabra santa. Sí. Y hoy uno repasa los diarios, los noticieros, las páginas de internet y se encuentran todos los días con docentes amenazados. El otro día una bala le mandaron a una maestra. Sí. Eso hubo un momento de quiebre. Hagámonos cargo como sociedad que pasa en nuestras casas también, ¿no? El pacto fundante de la educación se ha roto.
El pacto de la educación es el padre asociado al maestro para educar a los chicos. Al hijo. Eso está roto. Hoy está el padre asociado con los hijos, los padres asociados con los hijos, en contra de la institución escolar. ¿Por qué? Porque se concibe, como no importa lo que hace la escuela lo que tiene es el título, lo que la gente quiere es la certificación. Obviamente uno habla en términos generales, hay de todo, pero digamos, eso es una tendencia. Pero, Guillermo, ahí tocó el padre un tema, perdón, que me pareció central. Él dijo, bueno, pero el que se esfuerza a veces no llega. Como la meritocracia bien entendida, esta idea de, bueno, yo me voy a romper bien el lomo para poder... ¿Por qué? ¿La meritocracia? Sí, es como si... No, porque yo creo que hay que desmitificar eso. La meritocracia es cuando vos haces el esfuerzo para ganarte un lugar y llegás y no... No entiendo, pero es una palabra muy vapuleada, es como estigmatizar. Es que por eso, yo creo que está mal vapuleada esa palabra. Sí. ¿Sabés qué? Me parece que en estos años llegó el del atajo. El que encontró el atajo más fácil, el que gritó, el más piola, el más divertido, Santiago, el más canchero, y no el que más se esforzó. No sé, tal vez interpreté mal, pero me parece que iba en esa línea lo que estaba diciendo. A ver si sabía. Sí, completo, estoy totalmente de acuerdo. Pero a su vez, cuando vos ves a los triunfadores, sacá el fútbol y sacá alguna otra profesión que el esfuerzo pasa por otro lado, por un entrenamiento físico, vos ves que son tipos que estudiaron, son tipos que se formaron. O sea, es un mensaje, son las dos cosas, creo. Pues si ¿dónde están los tipos que pedían robarse el título y hoy no los ves en la Cámara de Diputados, ni lo ves dirigiendo una empresa, ni dirigiendo un programa? No están. Entonces también hay un mensaje... ¿Para qué tenemos un problemita con tu micrófono? Sí. Censura se llama eso, ¿no? Le cortamos el micrófono, se terminó la pila. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que el propio sistema es perverso, porque acá se hablaba, y el padre lo decía, ¿por qué no se premia al que más se esfuerza y en detrimento no del otro, que se postergue? Porque por el solo hecho de permanecer en el sistema educativo, vos cobrás el 120% más de sueldo. Es decir, con 24 años de antigüedad, vos cobrás el 120 más la por antigüedad ciento. por sobre el Es decir, es la permanencia, no la capacitación. No la calidad. Exactamente. Qué perverso. Entonces el sistema es perverso. Sí. Yo quisiera que los sindicatos que luchan por los salarios, y me parece bien, también reclamen, porque decía Fernando Sánchez, es cierto que durante el kirchnerismo se cumplió la pauta de la Ley Federal de Educación del 6% del PBI, pero así la educación también se deterioró. Y hoy la provincia de Buenos Aires tendría que tener el 30% de las escuelas bajo jornada completa, 7 horas. Y yo no veo que los sindicatos estén reclamando al gobierno que se fue y le estén planteando al gobierno que viene una pauta para que los chicos, sobre todo de las escuelas más desfavorables, tengan 7 horas de jornada escolar como debería ser, impone la Ley Federal de Educación, compañero. Cuando dicen ¿el que llega a qué? Es decir, a través de la educación, ¿qué es lo que buscan? ¿Lo que buscan es hacerse millonarios, tener un yate, comprar un coso? ¿O se busca formarse como persona? La realización personal. Claro, ser la persona más completa y compleja posible. Eso es lo que da la educación. Hay que buscar eso en la educación. Obviamente, eso además es utilizable para trabajar. Pero el objetivo de la educación no es solo formar gente para trabajar, es hacer humanos de los humanos. La tarea de la educación es una tarea humanística, no solo humanitaria. Recién hablaban acá de las escuelas dar de comer. Por supuesto que es muy bueno que la escuela dé de comer, pero no debiera ser necesario que la escuela dé de comer. La escuela debería dar el estímulo intelectual que les permitiera a esos que están comiendo poder generarse la comida por su propio trabajo. Y me parece que eso no debemos perderlo de vista. La escuela no da la herramienta inmediata para eso. El éxito de una persona no solo es medido por esos valores materiales, es medido por cómo es como persona, cómo se ha formado, qué capacidad tiene de hacer crítica, de entender el mundo que lo rodea, de relacionarse con los otros. Eso es lo que da la escuela, eso es lo que da la educación. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno,